En este ejemplo, se nos da la función f de x es igual a x al cuadrado, veces c elevado a la potencia de 4x, y se nos pide que determine los intervalos abiertos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y también determinar cualquier punto de inflexión. Aquí, como estamos hablando de concavidad y puntos de inflexión, estamos trabajando con la segunda derivada de la función dada. Cuando ocurran posibles puntos de inflexión, donde la segunda derivada sea igual a 0 o indefinida, y en un intervalo con la segunda derivada sea positiva, la función es cóncava hacia arriba, y si la segunda derivada es negativa durante un intervalo, la función es cóncava hacia abajo. Queremos encontrar la segunda derivada, pero antes de encontrar la segunda derivada, primero debemos encontrar la primera derivada. Al observar la función f de x, observe cómo tendremos que aplicar la regla del producto para encontrar la primera derivada. Aplicando la regla del producto, f' de x es igual a la primera función que dejaremos ser x al cuadrado, multiplicada por la derivada de la segunda función, que sería la derivada de a las 4x. Y luego tenemos más la segunda función de e, elevada a la potencia de 4x, multiplicada por la derivada de la primera función, que sería la derivada de x al cuadrado, lo que significa que f' de x es igual a x al cuadrado, veces. Ahora, para encontrar la derivada de a las 4x, tendremos que aplicar la regla de la cadena. La derivada de a las 4x sería a las 4x veces la derivada de 4x, que es 4. Entonces, la derivada sería 4e a las 4x. Ahora tenemos más e para las 4x, multiplicado por la derivada de x al cuadrado, eso es 2x. Ahora simplificaremos. f' de x es igual a. Aquí tendríamos 4x al cuadrado, e a las 4x, más 2c a las 4x. Esta es la primera derivada, pero recuerde, nuestro objetivo es encontrar la segunda derivada, y determinar dónde es indefinida o igual a 0. Para encontrar la segunda derivada, tenga en cuenta que tendré que aplicar la regla del producto y encuentre la derivada del primer término, y luego la regla del producto nuevamente para encontrar la derivada del segundo término. Hagamos esto en la próxima diapositiva. f' de x va a ser igual a la derivada del primer término. Tendríamos la primera función, 4x al cuadrado, multiplicada por la derivada de la segunda función, que es la derivada de a las 4x. Más la segunda función de e a las 4x, multiplicado por la derivada de la primera función, que será 4x al cuadrado. Esto nos da una derivada del primer término, y ahora necesitamos encontrar la derivada del segundo término, que sería 2 veces la derivada de a las 4x, la segunda función, más la segunda función de e a las 4x veces la derivada de la primera función, que es 2x. f' de x es igual a 4x al cuadrado, multiplicado por la derivada de e a las 4x, que es 4e a las 4x, y tenemos más e a las 4x, multiplicado por la derivada de 4x al cuadrado, eso sería 8x, entonces multiplicado por 8x, más 2x, multiplicado por la derivada de e a las 4x, que es 4e a las 4x, y luego más e a las 4x. Veces la derivada de 2x, que es 2. Ahora encontraremos estos productos, así que tenemos f' de x igual, aquí vamos a tener 16x al cuadrado e a las 4x. Además, aquí tenemos 8c a las 4x. Además, aquí tenemos otros 8c a los 4x. Y más 12 a las 4x. Observe cómo tenemos dos términos similares aquí, así que seguiremos adelante y los combinaremos. Veamos, tenemos f' de x es igual a 16x al cuadrado e a las 4x. Más 16c a las 4x. Más 12 a las 4x. Ahora queremos determinar dónde la segunda derivada será indefinida o igual a 0. Observe cómo nunca será indefinido, por lo que lo estableceremos igual a 0 y resolveremos x. De nuevo, las soluciones nos darían la ubicación de los posibles puntos de inflexión. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Ahora estableceremos esto igual a 0 y resolveremos, y comenzaremos factorizando. Observe cómo el máximo factor común de los tres términos sería 12 a las 4x. Si factorizamos 12 a las 4x, nos quedaría con 8x al cuadrado, y luego más 8x,
y luego más 1. Por supuesto, podemos distribuir si queremos verificar. Este producto sería igual a 0 cuando 12 a las 4x es igual a 0, o cuando 8x al cuadrado, más 8x, más 1 es igual a 0. Observe cómo 12 a las 4x nunca serán 0 y, por lo tanto, solo obtendremos soluciones resolviendo esta ecuación cuadrática aquí, que desafortunadamente no tiene en cuenta. Por lo tanto, tendremos que aplicar la fórmula cuadrática, donde a es igual a 8, b es igual a 8 y c es igual a 1. La fórmula cuadrática se proporciona, aquí, a continuación, como referencia. Entonces, para resolver x, tendríamos x es igual a b negativo, que sería 8 negativo, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Eso sería 8 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 8, veces c, que es 1, todo 2 veces a o 2 veces 8. Simplificando, tendríamos 8 negativos, más o menos la raíz cuadrada de, esto va a ser 64 menos 32, que es 32, dividido por 16. Ahora podemos simplificar la raíz cuadrada de 32. Recuerde, la raíz cuadrada de 32 es igual a la raíz cuadrada de 16 por 2, lo que simplifica a 4 la raíz cuadrada 2, ya que la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Ahora tenemos x es igual a 8 negativo, más o menos 4 raíz cuadrada 2, dividido por 16. Para simplificar esto, dividámoslo en dos fracciones separadas. Tendríamos negativo 8/16, más o menos 4 raíz cuadrada 2 sobre 16, que sería negativo 1/2 más o menos, y aquí tendríamos la raíz cuadrada 2 dividida por 4. Las dos ubicaciones de posibles puntos de inflexión sería x igual a 1/2 negativo menos raíz cuadrada 2 dividido entre 4, y luego el otro valor de x sería x igual a 1/2 negativo más raíz cuadrada 2 dividida por 4. Ahora vamos a dividir el dominio de la función original que es todos los números reales en tres intervalos usando estos valores x. Sin embargo, cuando hagamos esto, será útil tener aproximaciones decimales, por lo que 1/2 menos raíz cuadrada negativa 2 dividido por 4 es aproximadamente negativo 0.8536. Y 1/2 más la raíz cuadrada negativa 2 dividido entre 4 es aproximadamente negativo 0.1464. Para ahorrar tiempo, ya lo configuré en una tabla. Observe cómo incluí tanto los valores exactos de x como las aproximaciones decimales. Mirando las aproximaciones, el primer intervalo es desde infinito negativo hasta aproximadamente 0.8536 negativo. El siguiente intervalo es de negativo 0.8536 a negativo 0.1464. El tercer intervalo es de 0.1464 negativo a infinito positivo. Ahora elegiremos los valores de prueba en cada intervalo. Para este primer intervalo, usemos uno negativo. Para este intervalo aquí, usemos, digamos, negativo 0.5. Para este intervalo, usemos 1. Ahora vamos a probar esto en la segunda derivada en cada uno de estos valores de prueba, y el signo de la segunda derivada nos dirá si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo durante el intervalo dado. Haremos esto usando la calculadora gráfica para ahorrar algo de tiempo. Ya ingresé la función y la segunda derivada en I1 y I2, que vemos aquí. Ahora usaremos la función de tabla para verificar el signo de la segunda derivada en estos valores de prueba, que, recuerden, está en I2. Sin embargo, antes de ir a la mesa, verifiquemos nuestro conjunto presionando la segunda ventana. Queremos asegurarnos de que la variable independiente esté a pedido y que ya lo esté, por lo que presionaremos en segundo lugar, graph. Ya escribí los valores de prueba, y la forma en que lo hice fue simplemente ingresó 1 negativo, ingrese, negativo 0.5, ingrese, y 1, ingrese. Recuerde, la segunda derivada está en I2, entonces en x es igual a una negativa. La segunda derivada es positiva, en negativo 0.5 es negativa, y en positiva es positiva. Entonces los signos son positivos, negativos, positivos. Lo que significa que durante este primer intervalo la función es cóncava. Porque la segunda derivada es positiva. Aquí la segunda derivada es negativa, por lo que la función es cóncava hacia abajo. Durante todo este intervalo. Y a la derecha, la segunda derivada es positiva, por lo que, nuevamente, la función es cóncava durante todo el intervalo.
Observe cómo esto nos dice que hacemos tener un punto de inflexión aquí en aproximadamente 0,8536 negativo, porque la función cambia la concavidad en esa ubicación. Además, cambia la concavidad a aproximadamente 0.1464 negativo. Entonces, para terminar el problema, enumeraremos los puntos de inflexión. Iremos y solo usaremos las aproximaciones decimales para los puntos de inflexión. Para el primer punto de inflexión, la coordenada x es aproximadamente negativa 0.8536. Tendremos que evaluar la función original para determinar la coordenada y de este primer punto de inflexión. El segundo punto de inflexión tiene una coordenada x de aproximadamente 0.1464 negativo. Y, nuevamente, tendremos que evaluar la función en este valor x para determinar la coordenada y. Avancemos y hagamos esto usando la calculadora gráfica. Usando la tabla ahora queremos el valor x de 0.8536 negativo. 0.8536. Intro, y recuerde que la función original está en y1, por lo que la coordenada y aproximada, si movemos el cursor sobre y1, podemos ver más decimales aquí abajo. A 4 decimales esto se redondearía a 0.0240. Porque el 6 indica redondear, entonces aproximadamente 0.0240. Entonces 0.0240, esa es la aproximación de la coordenada y del primer punto de inflexión. Y ahora, para el segundo punto de inflexión, presionaremos hacia abajo y luego hacia la derecha, de regreso al siguiente valor de x. Ingresaremos 0.1464 negativo, ingrese. Y, nuevamente, avanzaremos y moveremos el cursor a y1 para que podamos ver más lugares decimales aquí. La coordenada y sería aproximadamente 0.0119. Por supuesto, si ingresamos los valores exactos de x en lugar de las aproximaciones decimales, tendríamos más precisión, pero para este problema, las aproximaciones decimales funcionan bien. Espero que hayas encontrado esto útil.